Bienvenidos al segundo de los 3 encuentros del ciclo de conferencias de IMSA para brokers inmobiliarios de Latinoamérica. En la invitación que han recibido podrán chequear los horarios de acuerdo con su país y la fecha del próximo encuentro, que será el miércoles que viene, 3 de junio. Por otro lado, les comentamos que se habilitará un espacio de preguntas al final del seminario, con lo cual podrán enviarnos todas sus consultas a través del chat a medida que se van presentando y que estará habilitado para todos los asistentes de la sala. También podrán hacerlo a través del canal de YouTube de IMSA, y para esto también en el chat van a poder encontrar el link para acceder por allí. Con esto daremos comienzo al webinar. Le damos la bienvenida a Carlos Rincón, Account Manager de IMSA Estados Unidos. Adelante, Carlos. Muy buen día a todos. Muy buen día a todos. Sean cordialmente bienvenidos a este ciclo de conferencias para brokers inmobiliarios que hemos armado, hemos diseñado para ustedes. Esta vez, el segundo ciclo o la segunda sesión que llevaremos adelante. Y bueno, estamos muy contentos de la participación que hemos tenido. La semana pasada fue muy exitosa también. Y bueno, estamos muy contentos de poder tener la oportunidad de llegar digamos, a muchos hogares, a distintos países. Contamos esta mañana con la participación de más de 320 personas, lo cual nos llena de mucha satisfacción debido al interés que están mostrando por este ciclo de conferencias, ¿no? Mi presentación del día de hoy va a ir orientada hacia un nuevo escenario global en tiempos de crisis. Me permiten un segundo compartirles acá, digamos, la presentación, por favor. Listo. Bueno, básicamente les voy a hablar sobre el nuevo escenario global en tiempos de crisis. Como ustedes saben, IMSA es una firma especializada, una compañía especializada en manejo de inversiones internacionales en distintos mercados, en distintos aprovechamientos de ciclos. Y bueno, digamos que hemos tenido la oportunidad de aprovechar oportunidades de adquisición y de manejo de negocios de crisis en distintos escenarios, tanto en Argentina como en Estados Unidos y en Europa, ¿no? La idea de esta mañana, de mi parte, va a ser darles un pantallazo inicial, obviamente de la situación inmobiliaria global, qué está pasando, cuál ha sido, digamos, el desenvolvimiento en los últimos años. Y bueno, este primer gráfico va a ir orientado hacia el volumen de inversión inmobiliaria en general. Acá podemos ver 3 curvas o 4 curvas bien importantes. Una va relacionada directamente a cómo ha sido el volumen de la inversión inmobiliaria a nivel global. Luego, a nivel de las Américas, que es la curva de color verde. La de celeste va orientada hacia cómo se ha manejado el volumen de inversión inmobiliaria en general hacia Europa, y la última corresponde hacia Asia. Acá lo que me gustaría rescatar es la incidencia que ha tenido el volumen de inversión de grandes fondos hacia el mercado europeo, ¿no? Donde vemos una importante recuperación y despunte en los últimos años. Hay algo importante que siempre nos gusta mencionar, ¿no? Y es de dónde provienen los flujos de inversión y hacia dónde van esos flujos de inversión. O sea, de dónde sale el capital y hacia dónde se destina ese capital. Por un lado, vemos los principales flujos de inversión que son básicamente las ciudades con mayor volumen de inversión interanual. Esto está, digamos, al cuarto trimestre del 2019 y expresado en billones de dólares, ¿no? Vemos con mucho interés que tanto Nueva York, Los Ángeles y San Francisco son los líderes, digamos, de proveniencia de recursos para llevar adelante inversiones, siendo Estados Unidos líder, digamos, en este segmento, ¿no? Y desde el punto de vista de hacia dónde va ese capital, vemos que ese principal destino de inversión está orientado principalmente a ciudades de Europa, ¿no? Vemos París, Londres, Berlín, Dublín, Frankfurt, Múnich, Ámsterdam, Madrid, Milán, entre algunos otros. Son, digamos, los principales destinos donde proviene ese capital. En este gráfico me gustaría comentar un poco o comparar cómo ha sido la rentabilidad inmobiliaria, que es básicamente la curva que ven allí verde, versus la tasa de bonos.
aquí es importante rescatar que el rendimiento global, digamos, inmobiliario antes de la crisis, ¿okay?, estaba en torno del 7% anual por renta, o sea, tomando en cuenta el ingreso por renta, y el 5% estaba, digamos, marcado hacia el mercado financiero, específicamente bonos, ¿no? Lo que es una relación de 7% versus 5%. Posterior a la crisis, se duplicó, digamos, bueno, hubo una caída del 4% de la tasa, digamos, de rentabilidad inmobiliaria versus un 2% de la tasa financiera. Cuando hablo de duplicar es que, bueno, pasó, a pesar de haber bajado, ahora la relación es de 2%, digamos, del ingreso o el porcentaje por tenencia de bonos versus un 4% producto de la rentabilidad inmobiliaria. Esto es lo que llaman el rendimiento relativo. Ahora bien, la idea también es dar un breve pantallazo de lo que vemos tanto en Estados Unidos como en Europa, específicamente en España, que es donde también operamos. Si bien en los gráficos anteriores ya comentamos un poco sobre de dónde venía el capital y hacia dónde iba dirigido, bueno, la idea es también darles un pantallazo de cómo vemos estos mercados, ¿no? En el caso de tanto Estados Unidos como España, vemos unas fuertes inyecciones de liquidez y flexibilidad en pagos. Obviamente se están manejando distintos planes de ayuda, también, digamos, inyección de la economía de parte de bancos centrales, y también vemos una flexibilidad importante en pagos. Esto lo vemos orientado, y acá que estamos, digamos, en Estados Unidos también lo vemos mucho, en todo lo que tiene que ver con flexibilización en temas de renta, en pago de algunas facturas o bills, digamos, también en flexibilización en pagos que tienen que ver con compromisos de vehículos, en leasing, y obviamente todo esto va directamente relacionado a un impacto en el bolsillo, digamos, del consumidor, ¿no? También vemos refinanciación de hipotecas, ahorro y un mayor poder de compra, obviamente también relacionado por esto, ¿no? Por haber, digamos, ese público que no perdió su empleo y que tiene un ingreso extra, evidentemente pudiese tener esa posibilidad de ahorro que evidentemente hace que su poder adquisitivo mejore. También vemos una reducción de inventarios nuevos, también, digamos, un freno en el inicio de obras. También vemos bancos más exigentes para prestar a desarrolladores. Lo que sí estamos viendo es que la banca está estableciendo mucha relación o mucha negociación con aquellos desarrolladores que tengan un track record, que hayan tenido, digamos, operaciones exitosas y de alguna manera están siendo mucho más exigentes a la hora de bajar esos financiamientos, ¿no? Esto es importante desde el punto de vista, digamos, de morosidad. Vemos que en los alquileres, tanto en las oficinas como en retail, sí se ha venido aumentando. Obviamente esto está también relacionado a la posibilidad bueno, que ahora la gente está trabajando desde casa, todo lo que tiene que ver con el home office, y hay un menor impacto o menor aumento de morosidad en viviendas, o sea, en el área residencial. También vemos valores de rentas estables, evidentemente también con ayuda a estos inquilinos, como mencioné previamente. De hecho, tanto en Estados Unidos se está evaluando la posibilidad de generar ayudas especiales también para que la gente pueda, digamos, cubrir su compromiso en rentas. Hay también una importante liquidez para invertir y bajo nivel de stock, que esto es, digamos, una diferencia importante comparado con la crisis previa, en la cual sí había importantes problemas de liquidez, ¿no? Y bueno, siguiendo con pantallazo de España, vemos una baja del dólar frente al euro. Estamos viendo un 1.08. El Euribor, que es el índice de la tasa de interés en Europa, está en negativo, lo cual es un hecho bien llamativo. También vemos tasas en España de préstamos hipotecarios de un 1.75% a 30 años fijo, lo cual obviamente lo hace muy atractivo para inversores.
También vemos un bajo nivel de endeudamiento de empresas y personas en relación con otras crisis, lo cual, digamos, de alguna manera genera una tendencia, si se quiere, positiva. Y también vemos bancos con 150 millones de inventarios de activos inmobiliarios en distress, es decir, que en España hay todavía oportunidad interesante de adquirir activos con un fuerte descuento en distress, ¿no? También se espera a corto plazo una recuperación de viviendas y mediano plazo oficinas retail. Hay una caída de venta estimada residencial del 31%, y precios que van digamos, del 6 al 8% para el 2020. Obviamente esta caída de las ventas estimadas residencial del 35% va directamente relacionada a temas de la pandemia, ¿no? La gente no podía ir a visitar las propiedades, temas para firma de contratos, registros, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista de locales comerciales, vemos también incidencia de locales comerciales vacíos, que podrían llegar al 20 y 35% menos de ventas. Sin embargo, desde el punto de vista de volumen de inversión, lo que fue el primer trimestre del 2020, es decir, de enero a marzo, fue de 3.200 millones, lo que representa un 35% más que en el 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que previo a la crisis, que comenzó a finales de marzo, abril, había un mercado, digamos, muy activo, con estabilidad, digamos, con inversiones internacionales, y que evidentemente puede haber afectado producto de la crisis, ¿no? Hay una baja tasa de interés, vemos bajo inventario, escasez de activos alternativos rentables, y vemos un incremento del 11% anual en el valor digamos, de alquileres residenciales. Un pantallazo a Estados Unidos. Evidentemente hay una baja importante tasa de interés, hipotecarios, 3.25% fijo, que genera mayor retorno a la inversión. Este es un escenario bien interesante desde el punto de vista de financiamiento, debido a esta baja de tasas, ¿no? Vemos también decisiones que tomó la Fed para bajar digamos, el rendimiento de los bonos del Tesoro del 2.5% al 1%. Como saben, las letras del Tesoro americano la consideran la inversión más segura del mundo desde el punto de vista, digamos, de colocación de capital, pero evidentemente con esta tasa se va a ver afectada de manera importante la rentabilidad de esas letras del Tesoro, esos bonos del Tesoro, ¿no? Vemos en Estados Unidos una existencia de inventario en distress en los bancos, casi nula, en algunos mercados muy puntuales todavía con posibilidad de adquisición, ejemplo Detroit. Vemos desde el punto de vista de venta de vivienda en Estados Unidos en febrero, la más alta de los últimos 13 años. Obviamente esto va relacionado también con la baja de tasas de interés, que ha hecho que la solicitud de hipotecas al mes de febrero haya tenido un récord importante de los últimos 11 años, ¿no? El récord más alto de los últimos 11 años, y en la primera quincena de mayo del 11%. Vemos también en Estados Unidos el inicio de construcción de viviendas nuevas, tuvo una caída del 22.3% anual en marzo del 2020, y también stock de viviendas que bueno, cayeron en abril al 25% en comparación con el año anterior. Índice de refinanciamiento fue un 2.5% más alto que la misma semana, o sea, ese índice fue 201% más alto que la misma semana hace un año. Obviamente también en Estados Unidos el número de unidades a la venta bajó en un 8.3% respecto al 2019. También tiene que ver directamente con, digamos, la baja en el stock. La demanda de viviendas en la primera quincena de mayo subió 5.5% respecto a antes de la pandemia. Vemos también inexistencia de hipotecas de alto riesgo. Si la crisis no se prolonga, no habrá ejecuciones, como sí hubo en la burbuja inmobiliaria, y que evidentemente sí hubo ejecución digamos, de estos activos. También vemos que el valor promedio de ventas en la casa nueva en marzo fue un 3.5% mayor. Hay digamos, una búsqueda mayor o importante en el tráfico web, que creció en el 13% en la última semana, el cual
vemos mucha gente que está buscando oportunidades digamos, de adquisición vía Internet. Se prevé hasta un 50% de cierre de grandes tiendas en shoppings para el 2021. Esto es algo que ya podemos ver acá en Estados Unidos. Tiendas como JCPenney se han ido a default. También hay otras empresas como Hertz que es bien importante en todo lo que tiene que ver con temas de renta de vehículos. También se declaró en default y bueno, también vemos en el caso de tiendas como Macy's, que son, digamos, las líderes acá en Estados Unidos, vemos que están reestructurando y la posibilidad de cerrar algunas tiendas más grandes, ¿no? Y bueno, del 95% de los alquileres en Estados Unidos residenciales sí se lograron cobrar, lo cual demuestra que, bueno, que sigue muy robusto, muy estable el mercado de alquileres. Obviamente, digamos, en este ciclo, en esta fase de la crisis, vemos que sigue digamos, con una estabilidad. Obviamente no sabemos al futuro si no se prueban todos los planes, si puede haber alguna inestabilidad en este caso. El 92% en oficinas y en retail, que es el que se ha venido afectando más, un 70%. Ahora bien, salimos de tanto Estados Unidos como España y bueno, una visión global de cómo está comportándose Latinoamérica. Vemos una caída de precios de los commodities. Lamentablemente, desde el punto de vista de la pandemia, se está enfrentando al peor mes, en mayo, desde la llegada del virus. Y bueno, vemos algunos países con niveles muy altos digamos, de infectados. Inclusive Brasil está en el segundo lugar en estos momentos de mayor infectados. Vemos un aceleramiento en la tendencia a la corrección de precios, caída, vemos obviamente una caída en los próximos años, caída también en el precio del petróleo por debajo de $30 sobre barril, que evidentemente afecta directamente todavía más a Venezuela. Hay una salida de capitales a países desarrollados. Vemos que obviamente hay una fuga de capitales importante, producto de que los inversores ven oportunidades en otros mercados para colocar su capital y resguardarse de valor, ¿no? También desde el punto de vista de devaluación, vemos Argentina, por ejemplo, con un 34.6% en el blue, México el 21%, Brasil el 20.39%, Colombia 11.9%, Uruguay 10.32%. Lo que sí vemos en Latinoamérica es que esta pandemia ha acelerado aún más la caída, ¿no? Si bien ya venía en franco de crecimiento, evidentemente esta pandemia ha hecho que los mercados en Latinoamérica se ven mucho afectados desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista económico, evidentemente también en temas económicos y políticos sociales. Generalmente cuando hay una crisis como la actual, hay un fallo en el mercado, ¿no? Hablar de falla en el mercado es básicamente tener un desequilibrio cuando había una posibilidad de tener un mercado eficiente. Veíamos mercados que se estaban comportando de manera estable y al haber, digamos, esta crisis, hay un desequilibrio importante que ocasiona que haya, digamos, una alteración o un desequilibrio entre el comportamiento tradicional de oferta y demanda, ¿no? Cuando hay un desequilibrio, este comportamiento de oferta-demanda se ve directamente presionado para poder ser equilibrados a través de fuertes descuentos, lo que no quiere decir que haya una pérdida de valor, pero bueno, sí se requiere una baja para que pueda, digamos, cumplirse o salir de ese desequilibrio. ¿Cómo vemos desde el punto de vista de impacto en real estate, cómo ha afectado esta crisis? Vemos, digamos, en tres escenarios, uno de mayor impacto, uno de menor impacto y otro, digamos, de un impacto, si se quiere, positivo. Evidentemente, de mayor impacto hemos visto como la industria hotelera ha sido bien afectado, evidentemente temas de turismo, no hay posibilidad de viajar con la frecuencia de antes, restricciones que afectan directamente a grandes cadenas de hoteles que inclusive todavía no han podido abrir sus operaciones y evidentemente el turismo les afecta directamente, ¿no?
También hemos visto un mayor impacto en retail, como mencionamos, también en el coworking, terrenos nuevos y proyectos, digamos, desde el punto de vista también de segunda residencia. Menor impacto, igual con cierto impacto, pero obviamente menor al previamente mencionado. Vemos menor impacto en obras nuevas, vemos un impacto menor en viviendas usadas, evidentemente en oficinas también vemos un menor impacto, pero bueno, sin embargo sigue con alguna tendencia producto de home office y que, digamos, niveles de morosidad también en pagos de oficina, ¿no? Desde el punto de vista positivo o un impacto positivo, si vemos, digamos, todo lo que tiene que ver con temas de logística, ¿no? Posibilidad que grandes cadenas, ejemplo Amazon, adquieran grandes establecimientos retail para resguardar productos, evidentemente por la adquisición o mayor incremento de compras por Internet. ¿Okay? Pero bueno, siempre cuando hay una crisis, lamentablemente esta es una crisis en temas de salud, pero bueno, toda crisis genera alguna oportunidad y vemos evidentemente que las tasas de interés están a niveles muy bajos, los más bajos de la historia en temas de préstamos hipotecarios. Obviamente eso genera un nivel de apalancamiento y un leverage menor. También podemos ver oportunidades puntuales en el corto plazo para entrar con descuentos tanto en Estados Unidos como Europa, para adquirir activos con cierto grado de descuento interesante. Hay una sustitución de la inversión financiera por la inmobiliaria, por todo evidentemente, por toda la confianza. Evidentemente se han visto inversores muy preocupados por la caída de los mercados bursátiles que les ha afectado directamente sus portafolios y ven que de alguna manera todo lo que tiene que ver con sus inversiones inmobiliarias por los momentos no ha sido tan afectado como la volatilidad que ha presentado sus inversiones financieras, ¿no? También vemos rendimientos relativos muy convenientes por la tasa digamos, de bonos. Hay también mayor poder de negociación para compra de activos en bancos en España y en Italia. Obviamente, al bajar el volumen digamos, de solicitudes, quien las lleva adelante tiene mayor poder de negociación para poder, digamos, cerrar operaciones a un muy buen nivel de descuento que permita de alguna manera entrar con una buena ganancia importante desde el día 1, ¿no? También vemos una reducción temporal del costo de mano por traslado de otros sectores a la construcción, que evidentemente afecta el costo de mano de obra y será trasladado a otros sectores como de construcción. Y bueno, finalmente, para cerrar y dejarle, digamos, a Silvina su parte de la presentación, hemos visto con mucho agrado que Blackstone, que es el fondo inmobiliario más grande del mundo, captó 9.8 millones de euros en el mayor fondo inmobiliario europeo. Evidentemente, ellos siendo, digamos, líderes desde el punto de vista de inversión, están destinando sus naves y están apuntando a Europa como oportunidad de negocio y oportunidad de inversión. Y bueno, este es un claro ejemplo que evidentemente muestra que con esta captación de este fondo tan importante para colocar en activos en Europa, ven que hay muchísima oportunidad de negocio y mucha oportunidad también de adquisición. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu participación. Les comentamos que van a tener a disposición en el chat el correo personal de él, por si quisieran hacerle llegar alguna consulta en particular. Así que bueno, ahora, Carlos, te pedimos que dejes de compartir la pantalla para poder darle espacio a Silvina Capellino, Individual Account Manager de IMSA, con lo cual, bueno, adelante, Silvina. Hola a todos, bueno, gracias por estar acá, por acompañarnos y ojalá sea de valor lo que le podamos transmitir
para el uso cotidiano con sus inversores, ¿no? Bueno, la idea es comentarles cómo construir valor de la inversión inmobiliaria a partir de toda nuestra experiencia y lo que fuimos atravesando, ¿no? Un poco quería insistir sobre esto, de la distinción que hacemos de los dos grandes mundos del inversor inmobiliario respecto al inversor financiero. Y por ahí me parece importante porque más allá de que por ahí en el seminario anterior lo hemos comentado, creo que es tomar conciencia de esto a la hora de estar frente a un inversor y poder acompañarlos desde este lugar, los ayuda para ser más exitosos de alguna manera en el acompañamiento con ellos. Dijimos que el inversor inmobiliario siempre tiene en cuenta un solo mercado y un solo tipo de activos, en tanto el inversor financiero está mirando todo aquello que le dé rentabilidad más allá del tipo de activo, no tiene preferencia por un tipo de activo en especial. El inversor inmobiliario siempre está mirando la location, compra inmuebles casi siempre en el mismo barrio o en la misma zona o en la misma ciudad, en tanto que el inversor más enfocado a una visión financiera de la inversión inmobiliaria está fijándose en el timing. Después otra cosa importante es también el tema de la rentabilidad, en donde el inversor inmobiliario mide más o menos la rentabilidad y es estimada, en tanto el inversor financiero hace una evaluación calificada de la rentabilidad. Y bueno, con respecto a la renta, también el inversor, el primero hace foco solamente en la rentabilidad por renta, en cambio, desde el punto de vista financiero de la inversión, se toman en cuenta las tres variables: el descuento en la compra, la renta y el momento de upside para la salida. Y una más, en el primer caso, en general se mantiene el activo a largo plazo, en tanto el inversor puesto con la mirada más en lo financiero hace que los activos se vayan rotando. Bueno, dicho esto, queríamos compartir un poco las claves y lo que nosotros miramos con respecto a poder hacer eficiente la inversión. La primera de ellas es tener una visión global de los mercados y sobre todo profundizando los ciclos de cada uno de ellos. Todos los mercados tienen un ciclo en el cual entre 5 y 7 años crecen a tasas muy aceleradas, y bueno, la cuestión un poco está puesta en mirar el mundo y cómo están los ciclos en cada uno de estos mercados y poder aprovecharlos. Acá, este gráfico, a modo de ejemplo, queríamos compartirlo, que si nos quedamos en un activo a largo plazo, estamos atravesados por varios ciclos del mercado, ¿no? Y es la comparación un poco de quedarte atrapado en cada uno de los ciclos de esos mercados contra operar en esas ventanas de oportunidad entre 5 y 7 años que les comentaba, que se producen grandes apreciaciones. Acá hacemos la distinción de una inversión, de un inversor tradicional, digamos, que se queda a largo plazo y de lo único que se cubre en un determinado tiempo, en una curva de 15, 20 años, es de la inflación, contra aprovechar las ventanas de oportunidad en cada uno de esos mercados, mudándose de un mercado a otro, para poder construir una escalera, en cambio de quedar atrapado en la curva cíclica que provoca un solo mercado, ¿no? Y bueno, acá podemos ver el efecto multiplicador que esto proporciona cuando estamos activamente detrás de los mercados en crisis y que podemos aprovechar a partir de ahí su crecimiento. Esta es una curva de Estados Unidos, más de 100 años, en donde pueden ver que la tasa anual de apreciación de un activo inmobiliario fue de un 3,1%, o sea que muy cerca de inflación,
con lo cual se darán cuenta que quedarse con un activo a largo plazo, de lo único que los puede proteger, digamos, a un inversor, es de cubrirse de la inflación. Por eso se llama refugio de valor, porque cuando uno compra un activo y se lo queda a largo plazo, sabe que no va a perder porque siempre está a la par de la inflación. En tanto, si uno aprovecha, digamos, como hablamos antes, esa ventana de oportunidad, por ejemplo acá en Estados Unidos, 2001, 2008, miren la diferencia de la tasa que se hubiese conseguido operando en esa ventana de oportunidad en este mercado, ¿no? Bueno, y acá les queríamos compartir un ejemplo, una tabla muy simple, que decimos nosotros como una cuenta de almacenero, en donde Doña Rosa en el 2006 pasó por los 3 mercados, Buenos Aires, Miami y Madrid, y miró cuánto costaba cada activo, el metro cuadrado, mejor dicho, de un activo en los lugares en los barrios más importantes de cada uno de estos mercados, y vio que en Buenos Aires, en Puerto Madero, costaba $2.750 el metro, y decidió comprarse 2 metros cuadrados en Buenos Aires, con el capital que tenía. En el 2010 volvió a observar los valores de cada uno de los mercados, y vio que el valor de su metro cuadrado había casi duplicado, con lo cual decidió cambiar y mover a otro mercado que estaba caído en ese momento, en el 2010, que era Brickell, y así multiplicó con su mismo capital los metros cuadrados. 2014 volvió a mirar, y bueno, ahí más o menos es un ejemplo de cómo rotando por distintos mercados y un poco de aplicar la teoría a lo que hablábamos, se puede ir generando incremento del patrimonio moviéndose de un mercado a otro, ¿no? Esto quiere decir que Buenos Aires fue mejor que el resto de los mercados por estas cifras del resultado final que da en la tabla de la izquierda. No, quiere decir que en este periodo por ahí Buenos Aires le dio mejor, aplicó mejor incremento, pero lo que queremos transmitir acá es que se observan activamente moviéndose al mercado cuánto se multiplica haciendo una inversión activa. Bueno, un poco esto queríamos transmitir, la miopía del inversor internacional. El inversor extranjero en general asocia un mercado con el barrio o lo mira con los ojos que le gusta a él, y casi siempre cuando llega a ese lugar ya no es oportuno, ¿no? Los ciclos en estos activos premium o de los 3, 4 mejores barrios de cada capital importante del país son muy cortos, y casi seguro cuando llega un inversor poco sofisticado, como pueden ser cualquiera de nuestros inversores, ya es tarde, porque eso lo aprovechan los grandes fondos que operan en distress y están aprovechando esa crisis, ¿no? Esa porción del mercado es mínima, y en general los inversores ven a través de esos barrios cuando realmente existe un amplio oferta de inversión saliendo de esos barrios. Asimismo, muchos desarrolladores y brokers, sabiendo esto, le siguen vendiendo al inversor esto cuando ya no es más oportunidad y cuando los precios están llegando a sus máximos. Para hacer como más gráfico esto, queríamos mostrarle una tabla en donde están los distintos barrios de Madrid, y que pueden observar el ritmo distinto de crecimiento que tuvieron desde la crisis hasta ahora. Como ven, hay algunos que todavía tienen un potencial muy alto por delante, en tanto que otros como Salamanca, Chamberí, San Martín, ya han llegado
a superar los máximos precrisis. Entonces, ¿hoy es oportuno comprar en estos barrios? No. Lo mismo en Valencia, en otra provincia dentro de España, hay barrios que pueden ver, si bien hay barrios que incrementaron su valor, todavía no llegaron a tocar sus máximos. Esto quiere decir que las capitales derraman más rápido el capital de los inversores y llegan a tocar sus máximos más tempranamente. En cambio, a medida que nos vamos alejando de los centros neurálgicos, se tarda más en recuperar. Por ejemplo, para ir a algo práctico, este es un activo en el barrio de Salamanca, en donde previo a la crisis costaba 275.000 euros. Tuvo un rebote, en la crisis bajó a un 30% aproximadamente, y después tuvo un rebote del 64%. Como ven, como les comentaba, por arriba de los precios precrisis. Ahora, si lo comparamos con otro tipo de activo en un barrio residencial tradicional, podrán ver que este tipo de activo tenía un valor de $210.000, que bajó más que el activo anterior, un 50% de su valor, y que solo rebotó hasta ahora un 11%. Entonces, quiere decir que a este tipo de activo en este barrio le queda mucho más recorrido comparado con el anterior. Lo mismo si vamos a Estados Unidos, acá podrán ver en Brickell, un activo en el 2007 cuánto costaba, después de la crisis cómo se desplomó en un 61% menos, en el 2015 tuvo un rebote importante, y ahora nuevamente, como todos saben, que Brickell está ajustando y creemos que va a ajustar aún más. En tanto, si lo comparamos con un activo en un barrio al sur de la Florida, podemos ver que fue mucho más profundo la caída de este activo, como así también su rebote. Y si pueden observar ahí, todavía aún no llegó a los valores precrisis y tiene un recorrido, pequeño recorrido por delante. Llevándolo al mercado de Detroit, un activo en uno de los mejores barrios, tuvo una caída de un 73%, y ahí, como verán, ya rebotó más de un 250%, llegando a los valores precrisis. En cambio, un activo en un barrio más aledaño al centro neurálgico de la ciudad, cayó bastante más y tiene por delante mucho más recorrido, porque aún no recuperó todo su potencial. Bueno, la otra clave que queremos compartirla es la adquisición de activos en distress, ¿no? Esto es un gráfico en el cual queremos mostrar cómo opera nuestro modelo, en donde elegimos un determinado mercado, un tipo y una clase de activos con un potencial por delante, en donde adquirimos con fuerte descuento. Acá es una comparación del valor histórico del activo. Siempre la otra variable que tenemos en cuenta es el valor de reposición actual de ese activo y el valor de mercado actual. Sobre eso nosotros compramos con un descuento de un mínimo de un 20%. Entendemos que en toda actividad, en toda transacción inmobiliaria hay un 10% de valor de entrada y salida, con los cuales mínimo nos tiene que hacer sentido comprar un 20% de debajo del valor de mercado en ese momento, para que ya podamos empezar ganando. Y si decidimos rotar el activo en ese mismo periodo y no quedarnos un periodo más, podemos absorber ese gasto del 10% de entrada y salida y tener una ganancia también del 10%. Un poco es
mostrarles el beneficio que aportamos y que agregamos en la compra, y después el potencial de apreciación que tiene por delante, ¿no? Es como la manera en que agregamos valor bajo estos dos ítems. Bueno, comprar debajo del valor de mercado implica comprar en bancos y en subastas y financiando desarrolladores desde la fase inicial de un desarrollo. En bancos, tener en cuenta que no siempre se compra realmente por debajo del valor de mercado. Ha pasado en Estados Unidos en el 2008, en donde la gente, los inversores iban y compraban en bancos y pensaban que estaban haciendo un gran negocio y comprando de bajo valor de mercado, y no era así porque las ofertas iban subiendo el precio y los bancos terminaban vendiendo por arriba de ese valor. Lo mismo en las subastas, digamos, siempre hay que tomar todos los indicadores con lo que uno puede contar, como estos que hablamos, ver cuál es el valor actual del activo, ver cuál es el valor de reposición y demás, como para poder asesorar bien a sus inversores y ver que están comprando realmente una buena oportunidad. Y financiando desarrolladores, entendemos esto, no aplicar cuando el proyecto ya está, sino ser un socio del desarrollador de alguna manera, y participar desde el momento cero de la definición, cuando se está definiendo el proyecto, y realmente comprar debajo de valor. Y bueno, y la clave 3 es un poco agregar valor en esto de la gestión de activos. No es fácil administrar activos. ¿Por qué? Porque toda esta gestión participan un montón de jugadores, como los ven aquí, brokers inmobiliarios, compañías de inspección, compañías de seguro, compañías de tasación, empresas constructoras, bancos, asesores legales, y que cada uno está orientado a ganar el máximo dinero posible. Entonces, al querer maximizar cada uno su beneficio, va en desmedro de la rentabilidad del inversor. Lo que hace IMSA es poder coordinar todos estos jugadores para sacar el máximo beneficio posible para el inversor, y que todos ganemos, pero maximizando los beneficios sobre todo para el inversor. Al nosotros operar a gran escala, podemos conseguir mejores valores en cada uno de ellos, y poder trasladarlo así al inversor para que incremente su rentabilidad. Esto es un poco el resultado de una gestión profesional versus una inversión tradicional, que es la que en general los inversores están acostumbrados. En IMSA entendemos desde el punto de vista del perfil del inversor de tres formas: inversor conservador, inversor prudente, inversor moderado, y esto es un poco las rentabilidades que estamos obteniendo en cada uno de los perfiles, y por otro lado el track record y el promedio en nuestros 18 años como gestores de inversión. Bueno, recomendaciones. A ver, ¿es negocio comprar en preconstrucción? En el caso de Brickell, se estuvo vendiendo a $5.000 el metro todo lo que es obra nueva, cuando el activo terminado costaba muy por debajo de eso. Entonces, ojo, no siempre comprar en preconstrucción estamos comprando debajo del valor de mercado. Es algo a tener en cuenta a la hora de estar asesorando a sus inversores. ¿Comprar premium asegura la rentabilidad? No. Como ven acá, hay momentos que realmente premium es una buena inversión, y hay otros momentos que no, porque aunque nos resistimos a pensar que lo premium nunca baja, no es así, y acá le damos ejemplo.
claro que estas ventanas son muy cortas, pero si uno necesita deshacerse del activo en ese momento que ajustó, sale perdiendo. Y esto es un poco a la hora de elegir un mercado donde quieran operar. Acá están puestos, digamos, 3 mercados, pero pueden hacerlo cualquiera de sus países, digamos, con estos datos. La rentabilidad por renta, en este caso, en el primer caso España, hoy es un 5% promedio, el costo de financiación que tiene ese país, y bueno, y el resultado que da, ¿no? En este caso, da un resultado positivo, y también incluyendo a la inflación. Lo mismo para Estados Unidos, y bueno, en este caso está puesto México, pero los invito a poder aplicarlo a cualquiera de sus mercados a la hora de identificar cuál mercado es más oportuno o dónde aconsejar a sus inversores que apliquen su capital, ¿no? Bueno, mercados oportunos, llegamos hasta aquí con la presentación de hoy. Los invito al próximo webinario para que profundicemos juntos acerca de los mercados que nosotros vemos oportunos, y bueno, y a dónde invitamos hoy a nuestros inversores, y estamos abiertos a también poder acompañarlos a ustedes, ¿no? Hasta aquí llegamos hoy. Gracias por acompañarnos, y bueno, abrimos el espacio para preguntas, Caro, si querés. Dale, bárbaro. Bueno, muchas gracias, Silvi, por tu participación. Les comentamos que también en breve van a contar también con el correo personal de ella, por si quisieran hacerle llegar alguna consulta en particular. Con lo cual, vamos entonces a abrir, sí, el espacio de preguntas. Carlos, la primera te toca a ti. Nos pregunta Juan, ¿cuáles son las diferencias entre inversiones inmobiliarias y financieras? Perdón. Oye, muy buena pregunta. Evidentemente hay unas diferencias importantes entre ambas, ¿no? Ejemplo, cuando hablas de una inversión financiera no tienes posibilidad de tener un descuento importante en la compra. Si tienes $1 millón, tienes $500,000 para comprar acciones de Apple, muy probablemente ese sea el precio que vas a tener, digamos, para adquirirlas, ¿no? Y desde el punto de vista de inversión inmobiliaria, muy probablemente o efectivamente sí puedes tener la posibilidad de tener un porcentaje de adquisición más bajo, o sea, por tener un descuento, ¿no? También, evidentemente, veo como costo transaccional. Como bien sabemos, en promedio, una inversión inmobiliaria o la adquisición de activos está en promedio un 10%. Desde el punto de vista de una inversión en activo financiero es mucho menos. Bueno, con darle un enter, el asesor puede fácilmente moverle alguna operación, y bueno, hay algunas otras como el punto de vista tal vez de tangibilidad, de liquidez digamos, de la volatilidad también lo vemos como una diferencia importante. Producto de algún desplazamiento del mercado, afecta directamente a alguna inversión que se hace en mercados financieros. Bueno, bárbaro. Silvi, también nos están consultando. ¿Están inflados los precios en Argentina? ¿Bajarán? ¿Volverán las ventas en pesos? Bueno, gracias por la pregunta. Nosotros desde hace más de 10 años, 9, 10 años, no estamos invirtiendo en Argentina porque no nos resulta atractivo comparado con el resto con estos 2 mercados en los cuales estamos operando. Nosotros entendemos que sí, que la verdad que los precios no fueron respondiendo a los distintos ajustes que fue teniendo el país, y todas las devaluaciones que tuvieron no acompañaron el valor de los activos, pero entendemos que a partir de este momento en donde también el precio de la construcción bajó bastante y toda obra nueva que salga a partir de ahora va a ser
con un valor más ajustado, entendemos que eso va a acompañar a que todo lo que es activos usados también reduzca su valor. Estimamos que aproximadamente como mínimo tiene que ajustar un 20%. No sé si quedó claro. Bárbaro. Bueno, a ver, Carlos, nos preguntan, ¿por qué se destinan inversiones a Estados Unidos y Europa y no a Latinoamérica? ¿Por qué se destina inversiones a Estados Unidos, Europa, no a Latinoamérica? Bueno, sí, evidentemente hay diversos factores por los cuales tanto grandes fondos de inversión como inversores puntuales particulares destinan inversiones a tanto Europa, Estados Unidos, y bueno, puedo nombrar algunas que se me vienen en mente. Ejemplo, la transparencia a la hora de evaluar los portafolios. Por ejemplo, en Latinoamérica la información no es pública, no se tiene acceso al histórico de las propiedades, también riesgos políticos, riesgos económicos, también hay seguridad jurídica asociada y veo también que hay volatilidad de tipos de cambio y también es inestabilidad política que obviamente en países desarrollados no es tan marcada, ¿no? como en nuestros países de Latinoamérica. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, Silvina, nos consultan también, ¿cuál es el horizonte de inversión a considerar para obtener el rendimiento estimado? ¿Cuál es el horizonte de inversión? Ok, perdón. Y nosotros estimamos, depende en el momento del ciclo que uno llegue al mercado, pero estimamos, siempre nos gusta comenzar invirtiendo una vez que los indicadores ya dieron la vuelta y dan 3, 4 trimestres signos positivos y esto interpretamos esto como un cambio de tendencia en ese mercado. A partir de ahí, las proyecciones que hacemos son, depende cada uno de los mercados y de las variables que analizamos para ellos, pero para dar un promedio aproximadamente son entre 5 y 7 años a partir de que estos indicadores pegaron la vuelta, en los cuales vemos oportuno quedarnos operando en ese mercado. Eso no quiere decir que estos 5 o 7 años sean oportunos para comprar, porque a lo mejor al cuarto año ya las oportunidades se disminuyeron, pero sí quedarse gestionando en ese mercado durante esa ventana de oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, también Silvina, nos consultan, ¿por qué en su análisis no se toma en cuenta el tipo de cambio en países con devaluación eleva la rentabilidad de la inversión? En general nosotros al operar globalmente siempre tomamos como referencia moneda dura, digamos. Cuando como en este mercado que se invierte en dólares y se producen las devaluaciones como las que estuvimos acostumbrados a ver en este último periodo, la rentabilidad en dólares se achica muchísimo, entonces por ahí siempre nos hace sentido mantener el análisis en la misma moneda, porque es el valor de referencia de cualquier inversor, ¿no? Bárbaro. Bueno, vamos con algunas preguntas más y luego lo que quede pendiente se va a contestar vía email. Carlos, en el chat nos consultan también, como asesores de inversión, ¿cuál es la mejor forma de plantear nuestros honorarios? Buena pregunta. Bueno, generalmente cuando se habla de alguna transacción inmobiliaria per se de algún broker, vemos que es un poco marcado hacia arriba la comisión, ¿no? Lo que podríamos recomendar, sugerir, como, digamos, si quieren darle un enfoque en algún momento como asesor de inversión, es que pudiese ir orientada a un fee muy, muy pequeño, un fee más chico al comienzo, y tener la posibilidad de que una vez pase el tiempo y esa transacción final de la venta del inmueble se lleve adelante, ya tener algún tipo de fee de éxito
que permita de alguna manera estar alineado durante ese tiempo con la persona o el inversor que en el momento uno adquirió ese activo a través de ti. Muy bien, muchas gracias. Carlos, quédate ahí porque esta consulta también va para ti. La consulta es, ¿cuál es el panorama de inversión inmobiliaria en México City en el futuro cercano? Sí, bueno, todavía gracias por la pregunta. Nosotros vemos a México como una oportunidad, pero más orientada en este momento debido a algunos temas políticos que tienen, más orientada hacia la salida de capitales e inversiones extranjeras. No vemos actualmente, y no solamente México, ¿no? En el resto de Latinoamérica, no vemos oportunidad por los momentos de inversión, o por lo menos en mercados que estén inundados de activos en distrés, que es generalmente lo que nosotros hacemos para adquirir, ¿no? No vemos México todavía en una fase importante de corrección, pero sí pudiese haber dentro de 1 año y medio, 2 años, alguna posibilidad de adquisición de activos puntuales. Pero por los momentos no lo vemos. Bueno, vamos con la última consulta, en este caso va a ser para Silvina. La pregunta es, ¿desde qué valores se puede invertir financieramente en mercados españoles y también inmobiliarios? Silvana, si me podés aclarar desde qué valor, porque no interpreto bien la pregunta, ¿desde qué valor se puede invertir financieramente en mercados españoles? No sé si le querés dar el audio, Caro, para que nos aclare la pregunta, porque no interpreto bien. Bueno, a ver. A ver, nos contesta a largo plazo, Silvi. A ver, espera, ¿desde qué valores puede invertir financieramente en mercados españoles y también inmobiliarios? Bueno, respondo igualmente, queda el mail ahí, Silvana, para poder profundizar. A ver, nuestro modelo contempla invertir a partir de $1 millón. Yo no sé si sos broker por ahí, me lo estás preguntando como a nivel de un cliente tuyo, cuál es el monto mínimo que puede invertir en un activo, que como les mostrábamos ahí, hay activos según el lugar, según el tipo de activo y demás, pero un inversor que quiere operar a pequeña escala puede a partir de 100.000 euros tener un activo, y con esto que hablábamos, tener una renta aproximada de rentabilidad por renta de un 6%, ¿no? De un 5 o 6%. No sé si contesta tu pregunta, pero si no, quedo a tu disposición para poder intercambiar esto en una conversación o en un mail. Bueno, bárbaro. Bueno, con esto damos finalizado el webinar del día de hoy, el segundo encuentro. Los esperamos el miércoles que viene, el 3 de junio, para el tercer encuentro. Bueno, y quedamos a disposición por si tuvieran alguna consulta, tienen todos los canales disponibles, así que muchísimas gracias a todos por haber participado. Una cosita, Caro, quería agregar, por ahí muchas de las preguntas que están haciendo responden al tema que va a venir en el próximo webinar, así que sería importante que participen para poder profundizarlas. Más allá de que podemos dar una atención individual a cada una, van a tener una idea como más global a partir de la próxima presentación. Muchas gracias y que tengan un hermoso día.